Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo que tendremos aquí sábado 4 de enero por la noche, en el cual pues vamos a comentar lo más destacado de la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez, del meme andante, del fake news andante, como es el narcisista y el ocupa de la Moncloa, el señor Sánchez, y evidentemente pues lo más destacado en el día de hoy pues ha sido la intervención, la magnífica intervención de Santiago Abascal en el debate de investidura, muchísimo mejor que la intervención de la investidura del pasado mes de julio. Y bueno, pues aquí venimos a comentar un poco los aspectos más destacados y también pues algún que otro aspecto del programa de Pedro Sánchez que yo creo que es importante resaltar, ¿no? También decir, obviamente, que Pablo Casado, líder del Partido Popular, también ha estado bastante bien, un poco en las réplicas o en el discurso contra Pedro Sánchez. Por lo tanto sí que es cierto que tanto Vox como el Partido Popular, pues yo creo que han hecho una magnífica o un magnífico debate de investidura, una investidura que parece que al final sí que va a salir adelante con la abstención de Esquerra Republicana. Al final Coalición Canaria vota en contra y por lo tanto, por un voto de diferencia, el ocupa, el narcisista, va a ser investido presidente del gobierno. Es una auténtica barbaridad y es una auténtica vergüenza y debería hacer reflexionar a muchos votantes que la investidura vaya a depender del voto favorable de Teruel existe, porque Teruel existe votando a favor. Lo único que va a conseguir es que los terulenses, los de Teruel, sigan siendo ciudadanos de segunda categoría o de tercera categoría, mientras que la pasta, mientras que el dinero va para los supremacistas y los racistas de la extrema derecha vasca, el PNV, y para los golpistas de Esquerra Republicana. Porque es muy curioso y da vergüenza ajena que Pedro Sánchez diga que no podemos judicializar los conflictos políticos, es decir, que debe de haber impunidad para los delincuentes. Quim Torra fue condenado por desobediencia. Ha sido inhabilitado y ahí sigue haciendo plenos extraordinarios, está en absoluta rebeldía y no es detenido. Miembros de Esquerra Republicana dieron un golpe de Estado, rompiendo la unidad de España. Y dicen que es un conflicto político. De modo que Pedro Sánchez, cuando dice que no hay que judicializar, ese falso conflicto político con Cataluña, que es cierto que lo hay, pero también es cierto que se han saltado la ley, también es cierto que han incumplido la Constitución, también es cierto que han cometido un delito, tú estás lanzando un mensaje de que esta gente tiene impunidad para hacer lo que le dé la gana y estás lanzando el mensaje de que aquellas comunidades autónomas que sean desleales a la Constitución, que no cumplan las leyes, que sean golpistas, van a tener privilegios frente a las comunidades autónomas leales a España y a la Constitución. Y con ese voto favorable del diputado de Teruel existe, los de Teruel seguirán siendo ciudadanos de segunda o de tercera categoría, mientras la pasta se la lleva el PNV y Esquerra Republicana. Un Teruel existe que, por cierto, vota a favor porque Pedro Sánchez le ha dado más de $500,000, noticia publicada por OK Diario hace unas semanas. Bueno, discurso interesante de Santiago Abascal y bastante potente. La verdad es que Santiago Abascal ha destrozado, ha humillado completamente a Pedro Sánchez, tanto en su primera intervención como en la posterior réplica, después de que Pedro Sánchez se dedicase a lanzar una sarta de mentiras que ahora desmentiremos. Me ha gustado mucho cuando Santiago Abascal pues le ha recordado la historia criminal del Partido Socialista. Es bastante curioso que Pedro Sánchez se siente orgulloso pues del partido más criminal, más dictatorial, más sanguinario, más guerrillero y más revanchista y carroñero de la historia de España, como es el Partido Socialista. Le ha faltado hablar de los peligros que tenemos los españoles de montar en metro en Madrid cuando cuando queremos o cuando la izquierda quiere ganar las elecciones. Muy importante también haciendo la referencia a todas las mentiras que nos ha contado Pedro Sánchez en campaña electoral. Es decir, Pedro Sánchez, aparte de ser un meme andante y aparte de ser un fake news andante, Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo, porque dijo que nunca iba a pactar con Podemos, pacta con Podemos, nunca iba a pactar con independentistas, pacta con independentistas. ¿Sabéis cuál es el problema? Que en las próximas elecciones, en la campaña electoral dirá que nunca ha pactado con independentistas y los votantes del PSOE que tienen un filete empanado por cerebro se creerán que nunca ha pactado con independentistas. Y claro, contra este tipo de gente pues no se puede competir, ¿no? Lo he dicho, muy importante también cuando se ha hecho referencia a la situación de Quim Torra. No le ha contestado, y eso que Santiago Abascal se lo ha repetido en más de una ocasión, a por qué mintió a los españoles. No ha contestado a la pregunta. De hecho, realmente Pedro Sánchez todas las contestaciones las tenía ya preparadas de casa. No era más que ultraderecha, ultraderecha, la ultraderecha, la ultraderecha, el gobierno de progreso, el progresismo, el progreso, la ultraderecha, el progreso, la ultraderecha, la ultraderecha, el progreso. Si es que Pedro Sánchez es un puto meme andante. Nos va a gobernar un meme andante y un fake news andante.
Bueno, realmente también hay que decir que Santiago Abascal es de los pocos que ha hablado de los verdaderos problemas que le van a afectar a todos los españoles, como por ejemplo la subida de impuestos. Una subida de impuestos que evidentemente va a servir para financiar chiringuitos, nos suben los impuestos para financiar chiringuitos. También los problemas de convivencia que ocasiona esta inmigración irregular, esta inmigración ilegal que busca la izquierda, de la mano de las ONGs como el Open Arms, que son los que favorecen el efecto llamada y los que traen los menas que luego provocan tantos problemas de convivencia, como por ejemplo en el barrio de la Hortaleza. Y que no me vengan aquí con racismo ni con puta mierda, porque ya sabéis que las primeras agresiones sexuales que hemos tenido aquí en España eran afganos, lo ha dicho hasta un periódico podemita, el Murcia. Pero bueno, es que no pasa nada, si es que es lógico, si es que es normal. Ahí están los datos del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, Pedro Sánchez miente descaradamente, porque sí que es cierto que el 40%, ojo, el 40% de los delincuentes por delitos sexuales son inmigrantes y el 60% son españoles, o el 65%. Pedro Sánchez ha elevado la cifra hasta el 70%, o es menos, es entre el 60 y el 65%. Y dices, coño, por tanto hay más españoles que cometen delitos que un inmigrante. Claro, hombre, por favor, pero es que el 4% de la población española comete el 40% de los delitos sexuales, señores, que es de primero de regla de 3. Es de primero de regla de 3. Un 4% comete el 40%. ¿Quién comete más delitos? ¿Los españoles? No, señores, los de, aunque sea el 40%, porque solamente representan el 4% de la población española. Al final, Santiago Abascal hay que decir que dice las cosas muy claras. Dice las cosas claras con sentido común y sin lenguaje de lo políticamente correcto. Por eso tanta gente dice por Twitter, ¡ay, por Dios, el fascismo de Santiago Abascal! No, Santiago Abascal dice las cosas como son, con su nombre, sin el lenguaje de lo políticamente correcto. Y por eso asusta a tanta gente, y por eso tanta gente trata de desacreditar, es la ultraderecha, que son no sé qué, es que son no sé cuál. Es porque dice las cosas por su nombre, sin el filtro del lenguaje de lo políticamente correcto que tantos problemas causa en España. Y bueno, Pedro Sánchez, de acuerdo que es un fake news andante, es un meme andante. Me hace muchísima gracia que en la propuesta de acuerdo con Pablo Iglesias, que de hecho lo ha dicho en su presentación del programa, dice que va a luchar contra la desinformación y las fake news. O sea, tócate las narices. Pedro Sánchez, que es un fake news andante. Pedro Sánchez, que tiene a toda una propaganda de fake news detrás, como el diario Lo País, como el periódico Lo Diario, Antonio Maestre, La Secta, Elisa Beni, etcétera, etcétera, nos venga a hablar de luchar contra la desinformación. Porque ¿sabéis qué significa cuando la dictadura progre, cuando los chavistas dicen que va a luchar contra la desinformación? Lo que dice es que va a aplicar una censura y va a hacer lo que se hace en los países chavistas como Venezuela, países que por cierto son narcodictaduras que han financiado a los podemitas, al igual que la dictadura boliviana. Bien, pues lo que va a hacer Pedro Sánchez es censurar a todos aquellos que no comulgamos con la dictadura de lo políticamente correcto, y el gobierno va a decidir qué es lo que se puede saber y qué es lo que no se puede saber. Por tanto, va a aplicar una censura como se hace en los países chavistas. Y ya se está haciendo, de hecho. ¿Cuántos medios de comunicación han hablado que Germán Terç, que Víctor del Coello de Portugal de Vox están en Bolivia recuperando documentación e información que prueban la financiación narcodictatorial por parte de Podemos? ¿Cuántos medios de comunicación? Ninguno, salvo que Diario. ¿Cuántos medios de comunicación hablan de que ha sido condenado media cúpula del PNV en el País Vasco en uno de los casos más graves de corrupción? Ninguno. ¿Cuántos medios de comunicación han hablado del asalto a la embajada mexicana en Bolivia por parte de los Estados españoles? Ninguno. Bueno, pues esa desinformación que ya hay, y que por tanto la gente se entera gracias a las redes sociales, gracias a Twitter, gracias a YouTube, es lo que quiere censurar la dictadura progre y la dictadura de Pedro Sánchez. No quiere que haya libertad de expresión, no quiere que haya libertad de información y quiere que solo haya un duopolio informativo. Eso es lo que busca Pedro Sánchez cuando habla de luchar contra la desinformación. Y tiene gracia que un fake news andante, un meme andante como es Pedro Sánchez, hable de ello. Bueno, increíble que Pablo Iglesias diga que le avergüenza, ¿no? Pues que la calle esté tomada por manifestaciones en contra de un gobierno. Precisamente es quien dice lo de la alerta antifascista y lo que dice manifestémonos cuando el centro derecha gana las elecciones. Lo dicho, al final Pedro Sánchez también destacar que todas las réplicas vienen contestadas de casa. Es imposible, no es capaz de improvisar absolutamente nada. La verdad es que es bastante malo, es un payaso, es un meme andante. Miente con los datos de violencia de género. No es cierto, no es verdad lo de las denuncias falsas de 0,001%, ya sabéis que eso ya se dijo porque en todos esos procedimientos del 0,001% es cuando el hombre denuncia a la mujer y tiene que ser condenada en un mismo año natural. Que ya sabéis que eso es muy complicado en proceso penal. Pero sí que es cierto, cuando dice Santiago Abascal, que el 80% de las denuncias son archivadas. Y cuando una denuncia se archiva, hay un sobreseimiento, es porque bien no hay un hecho delictivo o porque bien no hay pruebas suficientes para inculpar a una persona. El 80%. Por tanto, ahí Santiago Abascal no miente. Santiago Abascal dice la verdad.
Importante respecto a la investidura, que Ana Oramas finalmente sí que va a votar en contra. Va a votar en contra Ana Oramas, por lo tanto, lo dicho, al final la investidura depende de un voto a favor, que será el de Teruel Existe, así que Teruel Existe es el que va a permitir que Pedro Sánchez, con el apoyo de chavistas, de proetarras y de golpistas, se perpetúe en el poder y acaben dando este golpe de Estado a la democracia, que no va a traer cosas positivas en España. De hecho, todo lo que va a traer es negativo. Y por lo tanto yo espero, y seguramente en redes sociales también se haga un llamamiento, de que algún votante socialista que no esté ahí por la poltrona y que piense un poco en el futuro de España, realmente se dé cuenta de los peligros que se están poniendo a esta gente en el gobierno. Hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo vídeo será el martes 7 de enero, haciendo un resumen final de lo que ha dado de la investidura. Recordad que el próximo domingo 12 de enero hay manifestación a las 12 del mediodía en todos los ayuntamientos de España para ir en contra y para manifestarnos en contra de este gobierno con chavistas, con proetarras y con golpistas. Hasta el próximo vídeo.